Muy bien. La clase de hoy corresponde a la lectura del capítulo 1 del libro de Jan Lipsky del año 2008, que está en el sílabo del curso, y se llama Variedades del español en los Estados Unidos. Primero vamos a eh, mencionar por qué es importante el español en los Estados Unidos. Algunos hechos son importantes para recordar. Primero, el español es la lengua que se usa de manera más frecuente en el lenguaje en los Estados Unidos, después del inglés, sin que sea una lengua oficial. Sí, eso es muy importante. O sea que después del inglés, la segunda lengua que se usa más es el español. Un segundo hecho importante es que el país de los Estados Unidos contiene al quinto grupo de población más grande del mundo que habla español. O sea, en otras palabras, sin ser un país considerado de habla hispana, Estados Unidos representa el quinto país con mayor número de hablantes de español. Fíjense ustedes, el primer lugar lo tiene México. Estas cifras pueden variar porque este libro fue publicado en el 2008 y fue terminado hacia el 2007, por ahí, ¿no? Entonces, noten ustedes los números, ¿no? 106 millones, más de 106 millones en México. En España, 45 millones y un poco más. En Colombia, 44 millones y un poco más. En Argentina, 40 millones y un poco más. Y en los Estados Unidos, entre 34 millones y 40 millones. ¿Por qué en Estados Unidos aparece este intervalo? Porque no sabemos a ciencia cierta cuántas personas hablan español en los Estados Unidos. Porque no olvidemos que estas cifras, estos números, los obtenemos debido a los censos. Y en Estados Unidos no todas las personas se reportan en los censos por cuestiones de problemas de visa, ¿no? por estadía ilegal. Entonces el número estimado es entre 34 millones y 40 millones. Eh, Luego hay millones de angloamericanos que hablan español, que tienen un radio muy amplio de variación, ¿no? Algunos hablan un español rudimentario, otros hablan español casi como un nativo o como un nativo, ¿no? Y que han aprendido este español a través de la instrucción formal, o a veces han viajado a otros países de habla hispana y hayan perfeccionado sus habilidades en la lengua española. En los Estados Unidos, el español de los mexicano-americanos es el que ha recibido el mayor interés por parte de los estudiosos, de los lingüistas, ¿no? Los académicos. Eh, Como ustedes deben saber, ya la Revolución Mexicana del año 1910 trajo miles de mexicanos a los Estados Unidos, particularmente grupos, no solamente, pero digamos, un importante componente de este grupo migratorio incluía a personas de clase media y personas educadas que estaban precisamente huyendo de la revolución que los estaba expropiando de sus tierras, de sus propiedades, etcétera, ¿no? Luego, esa puede ser una primera, digamos, una primera ola de migración, ola migratoria. Luego tenemos una segunda ola migratoria, eh, cuando hubo falta de mano de obra en los Estados Unidos. Entonces se reclutaron mexicanos, en particular campesinos, ¿no? O trabajadores rurales, que llegaran a Estados Unidos a trabajar, básicamente a través de El Paso, en Texas, ¿no? Con el famoso programa llamado Bracero. Y esto ocurrió en los 40, ¿no? Más o menos entre el 42 y el 47. Entonces esto es lo que podemos llamar una segunda ola migratoria, si se quiere,
México hacia los Estados Unidos. Eh, Como ya se ha dicho, ¿no? La variedad de español mexicano-americana es la que más se ha estudiado en los Estados Unidos. La segunda que ha recibido mayor atención es la del español puertorriqueño en los Estados Unidos. La inmigración puertorriqueña a Nueva York y a áreas industriales antes de la Segunda Guerra Mundial es la que acarreó esta concentración de personas de origen puertorriqueño en esta área del país. Sin embargo, en los últimos tiempos eh, han sido superados en número por hablantes de español dominicano, de la República Dominicana. ¿Sí? Sin embargo, históricamente, ¿no? El español dominicano en los Estados Unidos todavía no ha sido estudiado de la manera tan meticulosa como ha sido estudiado el español de Puerto Rico en los Estados Unidos, o de puertorriqueños estadounidenses. El español cubano es la tercera variedad de Estados Unidos, ¿no? Más estudiada. Las colonias de Cuba en los Estados Unidos, de cubanos en los Estados Unidos, nos llevan hasta el fin del siglo XIX, y después de la Revolución Cubana, que fue en 1959, ¿no? La migración a Estados Unidos, en concreto a Florida, ¿no? Fue mucho más intensa. En particular la clase media, nuevamente por cuestiones de expropiaciones, ¿no? Y expulsiones de las clases poderosas. Estas clases poderosas empezaron a migrar a los Estados Unidos. Luego tenemos que en los 80s fue fue este hecho del barco Mariel, ¿no? Donde Fidel Castro, si se quiere, deportó, bueno, ¿no? Cubanos de origen rural, y entre ellos había personas que habían estado en la cárcel, ex convictos, ¿no? Y con ello hubo otra ola migratoria de cubanos de otra clase social, de otra extracción social en Florida, ¿no? Concretamente en el área del condado de Dade, en Miami, ¿no? Más o menos 125,000 personas. Luego tenemos como una cuarta variedad el español salvadoreño. La guerra civil salvadoreña, perdón, de 1980 a 1992 causó migraciones a Houston, Chicago, Los Ángeles, inclusive a Washington DC, y los salvadoreños trataron de mezclarse con los mexicanos, ¿no? Porque los salvadoreños, a diferencia de los cubanos, no tenían un permiso para migrar a los Estados Unidos. Digamos, la migración de los salvadoreños no fue bien vista por el gobierno estadounidense. Entonces los salvadoreños, para pasar inadvertidos, trataron de solaparse, ¿no? bajo los grupos mexicanos que estaban asentados ya en los Estados Unidos. Luego tenemos que el quinto grupo es el español de Nicaragua, ¿no? Porque ya sabemos que hubo este conflicto del Frente Sandinista de Liberación Nacional, casi a fines de los 70, ¿no? A fines de los 70, y el dictador Anastasio Somoza fue, si se quiere, el culpable o el artífice de que hubiera una migración nicaragüense hacia Miami Occidental y hacia Los Ángeles, ¿no? Obviamente también hubo migración nicaragüense a otros lugares, ¿no? Como Houston, Atlanta y New Orleans. Tenemos aquí el censo del año 2000, ¿no? de los datos demográficos de los orígenes de la población hispana en los Estados Unidos. Entonces, de la población hispana en los Estados Unidos, fíjense ustedes,
en que México tiene más de la mitad, o sea, los hispanos en Estados Unidos tienen un origen mexicano ah, claramente pronunciado, ¿no? 58.5% de los hispanos que contestaron este censo del año 2000 eran de origen mexicano. Fíjense cuán lejos está Puerto Rico, ¿no? 9.6 de las personas que contestaron al censo, de esos hispanos en Estados Unidos que contestaron el censo, tienen 9.6 son de origen puertorriqueño. Mucho más atrás, 3.5 son de origen cubano, 2.2 de la República Dominicana, 1.9 de El Salvador, 1.3 son de Colombia, 1.1 de Guatemala y menos de 0.7 están pues son los hispanos de otros lugares, ¿no? incluyendo España, Perú, Chile, Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces la mayoría, la vasta mayoría de los hispanos en Estados Unidos es de origen mexicano. Y eso es una intuición, pero aquí están los números ya corroborando esta intuición de una manera concreta. Por otra parte, el número total de hablantes de español en los Estados Unidos siempre está creciendo, tanto en el suroeste, como en Nueva York, como en la Florida del Sur. Por otra parte, en muchas comunidades, el cambio lingüístico hacia el inglés se completa después de 2 generaciones. O sea, por un lado, avanza la migración. Hay más migrantes, ¿no es cierto?, por todas partes que están llegando a los Estados Unidos. Por otra parte, aquellos que ya tienen 2, 3, 4 generaciones, aquellos descendientes de migrantes previos, están dejando de hablar el español y más bien están hablando inglés. Se asimilan completamente a la cultura angloamericana. Algo que a veces no se toma en cuenta es el carácter de latinidad, o digamos, cuál es la relación entre ser latino y hablar español. No todos los latinos en los Estados Unidos hablan español. Y eso está claro, sobre todo aquellos que han estado ya, que son descendientes de segunda, tercera, cuarta, quinta generación de migrantes, ya no hablan español. Probablemente ni siquiera entiendan, no tengan ni siquiera recuerdo de ciertas palabras o estructuras. No, son completamente anglo hablantes. Del mismo modo que ocurre cuando migrantes de otros países, como Irlanda, Japón, China, qué sé yo, Italia, Corea, llegan a Estados Unidos y después de la segunda o tercera generación ya no hablan su lengua original, su lengua ancestral, sino más bien adoptan el inglés, porque viven en un país mayoritariamente anglohablante. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, ser latino no es sinónimo de saber español, no es sinónimo de hablar español, ¿sí? Es más, si uno le habla en español a una persona de apariencia latina que no sabe hablar español, uno puede estar de alguna manera ofendiendo a esa persona, ¿no? Otro detalle importante es que la población latina en los Estados Unidos aumenta, y 4 veces más que el resto de la población de Estados Unidos. O sea que no solamente hay una migración masiva de hispanos a los Estados Unidos, sino también esta población crece. O sea, hay un mayor número de hijos e hijas de las personas migrantes, lo que por lo menos en la segunda generación y hace aumentar el número de hablantes de español, ¿sí?, en los Estados Unidos.
en cuanto a los cursos que se llevan en las universidades, ¿no? Fíjense ustedes, aquí tenemos una lista de los cursos de segunda lengua eh, de las personas matriculadas, ¿no? Las matrículas en los cursos de segunda lengua en el año 2006. Fíjense ustedes qué porcentaje de personas se matriculan en español como segunda lengua. 51%. O sea, ahí nomás hay más de la mitad. ¿Cuál es la segunda lengua más popular en los Estados Unidos para ser objeto de estudio como segunda lengua? El francés. Pero noten ustedes cuán lejos está del español. Mientras que aquí tenemos un 51%, aquí solamente hay un 13%. Muy atrás está el alemán, con un 6%. Sí, luego tenemos el lenguaje de signos americano. Luego tenemos otras lenguas como el italiano, japonés, chino, árabe, latín. Bueno, el latín no es una lengua que se hable, sino es una lengua muerta, pero ahí está, ¿no? Ruso, portugués y otros. Noten ustedes, pues, la abrumadora mayoría de estudiantes en las universidades de Estados Unidos escoge el español como lengua para estudiar. Probablemente el chino, de hecho el chino está aumentando ahora por las relaciones comerciales con China y por el rol protagónico que China está ejerciendo en el mundo actualmente. Pero pese a eso, ¿no?, el español es clara y mayoritariamente la lengua preferida de los estudiantes universitarios, ¿no? Y esto es un cambio importante en relación con el pasado, ¿no? Porque antes el español era una lengua contra la cual se tenía cierto prejuicio, y más bien lenguas como el francés, ¿sí? Y antes de la Segunda Guerra Mundial el alemán eran lenguas que eran muy populares en Estados Unidos, lenguas consideradas de personas educadas, etcétera. Entonces hay un cambio que favorece mayoritaria y abrumadoramente el español en los Estados Unidos. Ahora ya hemos mencionado por qué es importante el español en los Estados Unidos, ¿no es cierto? No solamente por el número de hablantes que tiene, no solamente porque sigue incrementándose, no solamente porque las personas lo estudian en las universidades de manera de manera mayoritaria, sino además porque, bueno, y lo veremos más adelante a lo largo del curso, el español fue la primera lengua europea que se habló en los Estados Unidos. Eso es el territorio estadounidense, tal como lo conocemos hoy. La primera lengua que se habló en él fue el español y no el inglés. Eso lo veremos más adelante. Ahora, si uno quiere proyectar cómo será el futuro del español en los Estados Unidos, toda proyección, toda predicción siempre va a correr el riesgo de no cumplirse. Sin embargo, hay algunos puntos aquí que podemos considerar, ¿no? Primero, la población de habla hispana siempre cambia en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por un lado hay personas que migran hacia los Estados Unidos, ¿sí?, en busca de mejores oportunidades de trabajo, de vida, huyendo de dictaduras, etc. Por otro lado, hay personas que regresan a su país de origen. ¿Por qué? Porque no les fue bien en Estados Unidos, o porque su país ya está bien económicamente, o ya no hay dictaduras. Entonces va cambiando la población de habla hispana en los Estados Unidos. Otro segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que el español va a seguir migrando a los Estados Unidos y va a seguir siendo la segunda lengua más extendida en los Estados Unidos, lo querramos o no, eso va a ocurrir. Ahora, el español va a imponerse sobre el inglés.
en los Estados Unidos. Hay un peligro para el inglés, se está peligrando el inglés como lengua mayoritaria en los Estados Unidos, como lengua de carácter oficial, eh, por, el, por la irrupción del español. No, no lo creo, pero obviamente la mía es solo una opinión. El inglés es una lengua robusta e internacional y que funciona como lengua franca en todo el mundo. Es la lengua de la comunicación en todo el mundo, por lo tanto no creo que esté en peligro para nada, ¿no? Sin embargo, el español va a seguir creciendo y ese es un hecho y va a seguir atrayendo a los estudiosos de la lengua, eh, porque el español en los Estados Unidos es un caso diferente a los demás países. ¿Por qué? Porque en los demás países el español es la lengua, en los países hispanos como España, México, Colombia, Perú, Chile, etcétera, la lengua oficial, si se quiere, o la lengua que en la práctica es oficial, es el español. Y las demás lenguas, lenguas nativas o indígenas, están subordinadas al español. En cambio, en los Estados Unidos, la lengua que se ejerce, como la lengua con la que se ejercen las funciones oficiales, es el inglés. Y el español no lo es. El español no tiene ese carácter oficial en Estados Unidos. Más bien en Estados Unidos el español tiene ese carácter subordinado. Esa es la diferencia fundamental, la diferencia sociolingüística fundamental entre el español en los Estados Unidos y en los demás países de América, incluido además el europeo, el europeo país de España, ¿no? Eso es todo por la clase de hoy y continuaremos después con la clase del día jueves.